Buenos días, profe. Buenos días, señoritas, ¿cómo me les va? Bien, sí, señor. Buenos días, Yesid. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días. Buenos días, profesor. Hola, Yesid, ¿cómo estás? Por favor, las cámaras son tan amables. Sus cámaras, por favor. Gracias. Bien, ¿cómo me les va? Bien, profe. Bien, profe, señor. Sí, ayer pues, no sé, pienso que en este sector se cae frecuentemente o están haciendo reparaciones permanentemente en las redes. Entonces, precisamente ayer, cuando estábamos en clase, pues se cayó la red y la verdad fue muy lento su regreso. Nos dimos cuenta al finalizar la clase de que no se presentaba una interferencia fuerte y que se tornaba muy lenta. Entonces, pues eso fue lo que pasó ayer. Esperemos de que hoy no tengamos ningún inconveniente y podamos nosotros dar continuidad a nuestro proceso. Entonces, sin más, vamos a comenzar. Yo quiero pedir un favor, Yacid, ¿me puedes hacer un resumen de lo que hablamos ayer, si eres tan amable, Yacid? Sí, profe, buenos días. Buenos días. Ayer empezamos a hablar sobre la parte del humanismo. Sí, señor. Y digamos, pues ahí estuve mirando ciertas cosas sobre el humanismo y bueno, nos habla sobre la autorrealización principalmente, ¿no? Sobre los objetivos que tiene el ser humano, pero pues también ayer estuve observando personajes que han tenido dificultades, por ejemplo, fisiológicas, como Stephen Hawking. Entonces, pues digamos, no sé hasta dónde estaré errado o hasta dónde será cierto, pero pues la autorrealización también se podría hacer saltando un poco de etapas. Estábamos ayer hablando
y diciendo que, bueno, también hablamos un poquito sobre qué tan importante sería la religión o si es importante involucrarla en una terapia. Pues justo ayer también me puso a pensar ayer en una persona que se murió, la abuelita, y resulta que, digamos, lo asimila muy bien por la parte religiosa. Digamos, en mi caso no sería, también como los compañeros ayer decían, no sería tan viable la parte religiosa, pero veo que también las personas, cuando comienza el duelo, lo comienza un poco más suave, porque pues creen en la vida eterna. Entonces, creo que también haría parte también un poquito la terapia, pues dependiendo de la persona, pero también yo creo que la religión ahí también tiene que ir un poco involucrada. En cuanto, ¿qué más vimos ayer? En cuanto, pues profe, eso es lo que más o menos me acuerdo ayer. Ok, bien, gracias. De hecho, permítame felicitarlo pues, porque tiene su merced la inquietud de investigar y de consultar un poco más a fondo todo lo que su merced está recibiendo en su formación profesional, ¿no? Me parece que eso es algo muy interesante. Gracias. Y para responder a eso que su merced está diciendo, Yesid, que si uno, hablando de Stephen Hawking, que si uno puede pues saltar de un nivel a otro en las pirámides de Maslow, pues pienso yo que la, la condición de enfermedad implica colocar ¿cómo lo llamaría yo? Eh, revalidar un poco pues esas necesidades, entendiendo un poco la vida que este personaje tan famoso, este científico tan famoso fue. Entonces, hay otro tipo de situaciones que llevan a que la persona priorice otros aspectos más que estar cumpliendo lógicamente esas diferentes etapas de las necesidades de Maslow. De hecho, tantos personajes que nosotros hemos visto en la, en la vida, que nos muestra un poco la sociedad, la televisión, los medios, todo esto que lleva a la persona a ser una persona resiliente, a ser una persona que aprende de lo que tiene, que sabe lo que tiene y cómo lo está manejando. Hago referencia a estas personas que por alguna circunstancia perdieron la visión, por alguna circunstancia tienen malformaciones físicas. Entonces son personas que siempre son puestas como modelos a seguir precisamente porque salen adelante, precisamente porque logran avanzar. Y ahí estaríamos viendo que la pirámide de necesidades prácticamente la está manejando de una manera diferente. ¿Sí? Y con respecto a lo que menciona Yesid y la intervención teológica, hablábamos o concluíamos ayer de que no nos involucramos en el enfoque religioso, sino en la creencia, en la espiritualidad y en la fe, para poder apoyarnos y ayudar a la gente, al consultante a partir de él. Más que la religión, pues porque el término religión sería como muy fuerte, es más como la creencia y la espiritualidad que tienen los consultantes cuando llegan pues al consultorio, cuando llegan a nosotros para poder entender un poco el ciclo de la vida, entendiendo las separaciones, entendiendo las muertes, entendiendo los procesos de adaptación a esos cambios tan a veces radicales y repentinos que a veces nos da la vida. Esa parte. Hablábamos nosotros también un poco de lo que tiene que ver con
eh, la resiliencia, hablábamos un poco pues, de esos personajes autorrealizados, y ahí quedamos nosotros, ahí quedamos nosotros. Yo quiero comenzar haciéndoles una pregunta, y es la siguiente. ¿Qué diferencia hay, o si ustedes consideran de que no es diferencia o no hay diferencia entre lo ético y lo moral? Lo ético y lo moral. Piénsenlo un momentico con respecto a esa pregunta que yo les hago. Lo ético y lo moral. Y quien quiera responder me dice si hay diferencias o no la hay. Profe, pues yo creo que la ética se refiere como tal a los valores y los principios que tiene como cada individuo, y la moral se refiere a la normatividad que hay en la sociedad o a las reglas por las que se rige el individuo en la cultura en la que vive. Entonces, ¿dónde estaría lo ético y dónde estaría lo moral? Dame un En ejemplo. el, individuo, en el individuo estaría lo ético, sería como muy propio del ser. Y en lo moral estaría la norma que se coloca o que se antepone a la sociedad, y es donde la persona decide por medio de la ética si sigue o no esa moral. Ok, les hago esta pregunta. Ah, bueno, hay otro, gracias, Angélica. ¿Hay otro concepto? Profesor, para mí son lo mismo. Es hacer bien o mal las cosas. Depende de la persona si lo hace bien o lo hace mal. Las dos esas para mí es lo mismo. Ok, es válido tu respuesta, Janet. Yo estoy de acuerdo que es con Angélica porque, digamos, lo que la moral habla es, digamos, exactamente como tiene que ser, como ella, como efectivamente le decía ella, es la norma. Y la ética es como se debería hacer, o sea, como la parte de los valores, la forma de que uno tendría que hacerlo, no como lo dice, sino como se tendría que hacerlo. No, Yo también opino, digamos, que es la forma de aplicación. Digamos que lo moral es como algo social y lo ético es como ya algo más del individuo, como algo personal de uno. no, ok, Pero ok, por ese lado, ok. Entonces diría que la moral estaría plasmado en lo colectivo, en lo normal, en la cultura, en lo social, en lo que creemos y crecemos o vamos creciendo en una sociedad, ¿cierto? Y está la ética que nos plantea, tenemos las dos opciones. Sabemos qué es lo moral, sabemos qué es lo correcto, sabemos qué es lo incorrecto, pero yo soy individualmente, yo soy el que toma la decisión de cómo actuar. Yo soy el que asumo un comportamiento ético o antiético. Ustedes, Profe, sería como lo que, uy, qué pena, dilo, Angélica. sería como lo que llamaríamos en el psicoanálisis la ética, sería el yo, y la moral sería el super yo. Sí, Y la persona que todo el tiempo está ahí como en esa lucha. exactamente. Tiene que ver por ese lado. Eh, yo les hablaba ayer a ustedes precisamente de lo que estamos viviendo nosotros con la crisis de esta pandemia. Y, y cada uno tiene una manera de comportarse de acuerdo al concepto que tiene, a la forma de ver lo que está pasando ahorita. ¿Sí? Eh, si, si estamos hablando de una necesidad social, de un autocuidado, para poder cuidar a la gente, para cuidarnos a nosotros, a los familiares, entonces nosotros entendemos de que lo ético sería seguir las reglas, las normas que establece el gobierno, porque pues, la situación está difícil. Eso sería lo adecuado, digámoslo así, lo ético. ¿Sí? Y lo no ético sería pues todas estas personas que realmente no quieren entender cómo es que se tiene que actuar, que,
consideran de que no están generando ningún tipo de malestar social. Entonces, ahí vemos nosotros que lo ético está, a veces yo pienso, yo considero que la misma sociedad se encarga de castigar a las personas éticas, ¿sí? Porque miren que si yo hago las cosas bien como manda las normas, me van a decir, perdónenme la expresión, me van a decir regalado, me van a decir sapo, me van a decir una gran cantidad de cosas que realmente son negativas, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque yo quiero seguir la norma, yo quiero actuar con ética, ¿sí? Y resulta que el actuar dentro de los parámetros adecuados parece ser que la sociedad lo castiga, ¿sí? Entonces, si yo veo que alguien, algo tan sencillo como que arrojó un paquete de papas desocupado a la calle, eso no es adecuado. Pero entonces yo me acerco a esta persona y muy asertivamente le digo que eso no está bien hecho. Ahí estoy tratando de ser ético, ¿sí? Pero la persona me responde con una grosería y bueno, hasta ahí llegó pues como esa conducta prosocial o esa conducta eh, relacionada con el bienestar común. Por eso digo yo que la sociedad a veces castiga a las personas éticas. ¿Qué es lo más adecuado? Miren cómo, cómo, cómo se parte la, la sana convivencia cuando uno actúa en forma inadecuada. Vamos a hablar de la infidelidad. Para, para inclusive las mujeres también caen en ese error. El que un hombre tenga una gran cantidad de mujeres que tenga esa conducta de ser infiel, entonces la gente a veces lo dice, uy, este tipo es un duro, este tipo es un berraco, este tipo es un chato, ¿ven? Como que estamos reforzando consciente e inconscientemente, ¿sí? Y la persona, el hombre que es dedicado a su pareja, que es dedicado a su hogar, que es dedicado a lo que tiene a su alrededor, a veces lo catalogan como tan pendejo, perdónenme la expresión, como tan bobito, ¿sí? Porque, digamos, no está disfrutando de la vida. Otro ejemplo, cuando nosotros vemos a alguien que en el área de ser estudiante, en el área académica, cuando la persona hace copia en los parciales, es el duro, es el chacho, es el sabelo todo, pero la persona que se compromete a estudiar adecuadamente, pues no, ¿sí? Des en cuenta entonces cómo la sociedad castiga el comportamiento de si yo me encuentro un paquete o una maleta llena de plata y la devuelvo, me van a decir, usted sí que es pendejo, y ¿usted para qué devolvió eso? ¿Sí? Profe, Ni siquiera, discúlpame, ni siquiera le dieron hola. un reconocimiento, ¿sí? Em, Debió guardárselo. Fíjense cómo ese tipo de comportamientos transgreden la ética como tal, ¿sí? Y dejan de ver de que, como lo decía Jessy, como lo decía Angélica, pues son las diferencias individuales y las decisiones que toman las personas de cómo actuar, sabiendo que hay unas normas, sabiendo que hay una conducta regida por las normas, por la sociedad, pero yo soy el que dijo qué debo hacer. Pues lo moral tiene que ver con esa parte normativa que existe en cualquier sociedad. De hecho, de hecho entre una cultura y otra no actuamos de una manera
sea, hay normas universales y hay normas que son o están relacionadas con un país en particular. ¿Sí? ¿Ven? Entonces, hay que entender un poco cómo es el comportamiento de las personas de acuerdo al contexto en donde están, de acuerdo a cómo están viviendo su mundo. Sí, Melissa, ¿te ibas a decir algo? No, profe, era como un apunte, pero ya lo dijiste, o sea, es que lo ético también va mucho dependiendo del entorno social y cultural en el que se encuentre la persona. Aquí, por ejemplo, alguien se encuentra dinero, no sé, en Transmilenio y lo devuelve, lo lleva a un policía, ay, mucho tonto, pero si fuera un país desarrollado, pues lo verían como algo normal y no juzgarían a la persona. Entonces va muy ligado también como a las normas sociales que estén dentro del individuo. Sí, claro. Si hacemos una comparación de una cultura africana con una cultura occidental, hay muchas cosas que son totalmente diferentes. Muchos comportamientos que están arraigados a esa cultura y a esa sociedad. ¿Sí? Eh, por ejemplo, hay un documental que es muy fuerte que se llama África violenta y salvaje. Pues ahí nos plantean mucho la existencia de esas normas sociales que existen en diferentes regiones del África. O sea, eso es algo, sería interesantísimo que lo pudieran ver, que lo consiguieran y lo vieran, el documental de África violenta y salvaje, y hacen una comparación de ese mundo africano con todas sus culturas, con todas sus normas y con nosotros. ¿Sí? Por ejemplo, hay un grupo, hay una tribu en África que ellos tienen una creencia, por ejemplo las mujeres, que entre más sajaduras tengan la piel, sajaduras es como coger con una máquina de afeitar, una cuchilla, perdón, de afeitar de esas antiguas, Minerva, y se haga sajadura en la piel, en la espalda, en el cuello, en la cara. Entonces, entre más sajaduras tenga, más atractiva. Y eso es una norma y eso es algo visto allá de una manera pues, para ellos, ¿no? Nosotros, eh, pero fíjense que eso lo hacen desde el punto de vista de las mujeres para verse mucho más atractivas hacia los hombres. ¿Sí? Qué pena te Nosotros, interrumpo. perdóname, nosotros acá tenemos la opción de los tatuajes, pero eso es una opción, no es algo demandado por la norma, no es algo demandado por la sociedad, es una, es una opción el colocarme un tatuaje donde yo quiera. ¿Sí? Entonces, esa es una gran diferencia. Allá, cuando llegan a cierta edad, a la adolescencia, los muchachos eh, quieren parecerse al tótem, y el tótem es como el dios de ellos, como el animal sagrado de ellos. Entonces, si el tótem tiene cierto tipo de características en sus dientes, en su dentadura, entonces ellos quieren parecerse a él. Entonces pasan por, digámoslo así, el odontólogo de allá en África, pues lógicamente pues es un señor que coge un cincel y un martillo y simplemente va quebrando los dientes, le va dando cierta forma. Pues lógicamente nosotros no lo hacemos, nosotros sí tenemos la idea de cuidar nuestros dientes porque es una forma de presentación personal. Para allá, para esta tribu en África es totalmente necesario, si yo quiero pertenecer a esa sociedad, si yo quiero ser aceptado socialmente, debo hacer eso. Y así infinidad de cosas. Entonces, de acuerdo a eso, las normas sociales establecen ciertos tipos de comportamientos. Y cuando allá en el África se transgrede esas normas, la persona es aislada. La mujer que de pronto no quiera hacerse sajaduras en el cuerpo, simplemente la aíslan, no le van a dar cabida socialmente.
Ningún hombre le va a voltear a mirar para tener familia con ella. Y es una persona aislada, o sea, prácticamente la destierra. Entonces, aquí estamos viendo que lo ético tiene mucho que ver con mis decisiones individuales. Sabiendo qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, yo tomo la decisión de hacerlo o no hacerlo. La moral no lo establece la sociedad. La moral nos dice esto es lo correcto o esto es lo incorrecto. Pero yo como persona asumo cierto tipo de ética o no. Por eso yo digo que la sociedad a veces se encarga de castigarlo a uno. Sí, Angélica, ¿vas a comentar algo? Angélica, No, no, señor, profe, era algo sobre el documental, pero ya. ¿ya no tiene la pregunta? No, no, señor, era algo sobre el documental de que hablabas de África, entonces ya lo comentaste. Era frente a las familias. O sea, como que cada cultura es una familia. Sí, Y en claro. ese orden de ideas cambia la moral y la ética. Si tienen la oportunidad de conseguirlo, véanlo. Es un documental fuerte, muy fuerte, pero pues estamos hablando de cultura, estamos hablando de forma de vida en en esas regiones del planeta. Bien. Está en YouTube. ¿Cómo? Está en YouTube, profe. Ah, sí, Yo claro. lo, Sí, pues véanlo cuando tengan la oportunidad, véanlo y sacan sus propias conclusiones. Ahí el narrador cuenta esto que yo les estoy planteando a ustedes con respecto a lo que es una norma, a lo que es correcto, lo que es incorrecto, a cómo allá hacen, cuando los muchachos llegan a la adolescencia, tienen que hacer un ritual de iniciación, ¿sí? Y el que así lloren y patalien, lo tienen que hacer. Si no lo hacen, pues como les digo, son aislados. Entonces, aquí estamos hablando de cultura. Lógicamente, sí hay culturas universales, como por ejemplo el incesto, es una norma universal, ¿sí? Es algo que no está bien visto en ninguna parte del mundo. Cada región tiene sus normas, tiene sus reglas, ¿sí? Nosotros aquí comemos ganado, comemos vaca, comemos res, y en la India no, son sagradas. ¿Ve? Entonces son formas de ver la vida de acuerdo a donde yo voy creciendo, a donde yo estoy evolucionando como persona. Y todo eso lógicamente va a matizar un poco el comportamiento. Cuando a mí me sacan de esa región y me llevan a otro sitio, el proceso de adaptación es fuerte, porque lo que yo hacía, acá lo que yo no hacía en mi pueblo, digámoslo así, o en mi ciudad o en mi cultura, acá lo hacen permanentemente. Entonces es romper con todos esos tabús, todas esas creencias, y la persona o se adapta o simplemente no puede continuar con lo que está haciendo acá en una ciudad, por ejemplo, como Bogotá. Entonces, es eso, es esa parte de la, de la pregunta que yo les hacía, de lo ético con lo moral, ¿sí? Y el humanismo, en últimas, trabaja más con lo ético, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo usted quiere actuar? ¿Cómo usted quiere sentirse una persona que está llevando una vida muy sana, muy tranquila? Hágalo, ¿sí? Más bien usted evite ese tipo de comportamientos negativos. Recuerden o sepan, muchachos, señoritas, de que nosotros en el proceso terapéutico lo que hacemos es mostrar alternativas. O sea, nosotros jamás podemos llevar al paciente a que haga cosas sufridas por nosotros, porque eso es un riesgo. Si yo me pongo en esa tarea de decirle haga esto, ¿y qué tal que le vaya mal? El paciente va a decir, el consultante va a decir, ah, no, es que eso fue recomendación de mi terapeuta. Y entonces yo le muestro al paciente el abanico de oportunidades, le muestro lo que está bien, lo que podría hacer, y usted tome la decisión. En ese sentido, estamos nosotros actuando de la mejor manera para evitar pues, malos entendidos.
No, Vanessa, yo no creo que el documental se encuentre en Netflix. No, no está, no está, Vanessa. Pero en Gracias. YouTube, como dice Angélica, en YouTube sí, sí debe estar. ¿Sí? Y ya llevamos casi los 40 minutos. Bien, entonces, ¿cuáles son ¿cuáles son las características de una persona autorrealizada? Ayer estábamos terminando la sesión con ese tema y les decía yo que una persona autorrealizada tiene ciertas características. Es una persona que es talentosa, es una persona que realmente le gusta dedicarse a sí mismo, se conoce a sí mismo. De hecho, una persona talentosa tiene un buen sentido del humor. Como, o sea, con esto yo no me refiero a que sea una persona que se siente y echa chistes en reuniones sociales, no, no es eso, sino que sabe reírse de sí misma, sabe reírse de sus dificultades, de sus limitaciones, de su imagen misma, de sus mañas, digámoslo así. Entonces esta persona se conoce a sí mismo y disfruta de lo que tiene, disfruta de lo que sabe, disfruta de lo que es. Esa es una persona autorrealizada, talentosa, que se conoce a sí mismo. Inclusive hay personas que les encanta vivir en soledad. Hay personas que, no, para mí eso no es un castigo, vivir solo no es un castigo, para mí eso es algo genial, chéverísimo. ¿Sí? Como es una persona talentosa, como es una persona creativa, estamos hablando del autorrealizado, ¿sí? Entonces, eso lleva a que la persona tenga cierto tipo de comportamientos ligados a esa creatividad. Entonces, simplemente disfruta de lo que es, de lo que tiene. Si vive solo, se da gusto en lo que quiera, ¿sí? Lo disfruta, es decir, no son personas dependientes de los demás. Esas serían las características de lo que Abraham Maslow diría en esa autorrealización. Personas que tienen una gran capacidad de conocerse, que son talentosos, que son creativos, que tienen sentido del humor. Entendiendo esto, vuelvo y digo como la persona que sabe reírse de sus propios problemas. ¿Preguntas? Más que preguntas, como un aporte. Me parece chévere hablar del tema de la autorrealización. Parece chévere que... No sé. Parece que esas personas son un ejemplo para nosotros, que a veces nosotros pensamos que vivir solos es un castigo y no es así. Muchas veces, a veces nosotros necesitamos estar solos para poder meditar y encontrarnos con nosotros mismos. Tú lo ves como que es algo interesante el vivir solo, ¿no? Es como chévere vivir solo. Sí, claro. Bien. Entremos entonces más a fondo con respecto al enfoque sistémico, ¿sí? Recuerden lo que yo les decía ayer, que me parece interesante que nosotros no nos casemos con una sola manera de ver los procesos terapéuticos, sino que nos acojamos a cada una de los enfoques que nos brinda la sociedad, nos brinda la psicología, ¿sí? Y uno de ellos es eso, el enfoque sistémico. El enfoque sistémico tiene que ver muchísimo con la persona en una relación con los demás. Entonces, se supone que un sistema está integrado, está manejándose de una manera muy equilibrada y cuando algo de ese sistema daña, se afecta, daña a lo demás, se afecta. Entonces, cuando se habla de sistema, precisamente se habla de entender un poco pues, la sociedad, entender un poco la cultura, la familia, el grupo, ¿sí? Cada uno tiene una forma de vida diferente, de acuerdo a dónde está, ¿sí? Pero entonces sí es una gran importancia el hecho de que nosotros tengamos esa relación con los demás y cómo nos integramos,
¿sí? Dice el enfoque sistémico que de allí entendemos nosotros al ser humano, ¿sí? Voy a tratar de explicarles un poco a través de un ejemplo cómo sería o cómo abordaríamos el enfoque sistémico. Porque pues la teoría pues puede quedar allí. Lo que yo quiero es que miremos cómo aterrizamos un proceso terapéutico entendiendo el sistema, entendiendo una sociedad. O sea, no podemos hacer un análisis 100% individual, como lo hace el psicoanálisis, ¿sí? O no podríamos trabajar como lo hace el conductismo radical, no lo podríamos trabajar de una manera aislada, porque es que la persona no es aislada. La persona hace parte de un grupo, la persona hace parte de una sociedad, la persona está inmersa en ciertas normas. Por eso la introducción que yo les hacía con base en el humanismo y con base en lo que caracteriza la forma de vida de la gente en ciertos contextos. Cómo la gente con su resiliencia aprende a vivir con esos, digámoslo así, problemas que todos tenemos. Cada uno de nosotros que estamos acá en esta reunión tenemos nuestras propias diferencias, tenemos nuestros propios problemas, pero no estamos aislados, no vivimos aislados. Somos parte de una sociedad, ¿sí? Y eso nos lleva a nosotros a comportarnos de cierta manera. Por eso el ejemplo que yo les estaba planteando. El sistémico tiene una gran relación con un paradigma que se llama el paradigma de la complejidad, ¿sí? Y es complejo pues precisamente porque estamos hablando de sistemas, ¿sí? Pero no es complejo, como su palabra lo indica, no es que sea algo complicado, no, es entender un poco que debemos entender de que viene de las ciencias puras, lógicamente, pero no hay como esas ciencias exactas. Y el ejemplo que yo planteo es de que nosotros sabemos que en matemáticas 1 más 1 es igual a 2, ¿cierto? Pero si nosotros cogemos una gota más otra gota, ¿tenemos 2 gotas? No, no tenemos 2 gotas, tenemos una gota más grande, ¿cierto? Entonces, las cosas varían y cambian de acuerdo al contexto. Las cosas no se pueden ver siempre interpretadas de la misma manera, porque todo espacio es diferente, toda manera de ver las cosas es diferente. Por eso la norma, por eso lo moral, por eso lo ético, porque cada quien actúa de acuerdo a su desarrollo vivencial, a su desarrollo de vida como tal, ¿sí? Entonces, este caso que yo quiero explicarles es un caso de un niño de 9 años, ¿sí? Es un niño que llegó a consulta después de pasar por muchos terapeutas, pero las condiciones de vida de este muchacho, pues lógicamente eran supremamente negativas. Este niño de 9 años venía de una familia supremamente disfuncional. Vivían en una habitación 7 personas. Por dicho, este niño era de un estrato, que digo yo, 1, no sé si se puede hablar de un estrato 0, no sé. O sea, el niño estaba prácticamente en una situación socioeconómica muy mala. Estaba en la inmunda, en última, ¿sí? Él vivía, a esa edad, en sus primeros años de vida, estaba con su mamá, con su papá y con 3 hermanos mayores, ¿sí? Entonces, su forma de vida era bastante particular porque pues imagínense, ellos
reducidos en una sola habitación, entonces imagínense ustedes cómo los papás tenían intimidad. Todo eso hay que evaluarlo, todo eso hay que entenderlo dentro del enfoque sistémico. Cómo ellos adquirían autonomía, cómo ellos adquirían independencia, si estaban viviendo bajo un mismo techo